Los gritos de los replicantes resuenan desde el fondo del pasillo, filtrándose en las mazmorras que llamo hogar. Me levanto con la rutina de quien ya no cuestiona su existencia y observo mi reflejo en el espejo. Las marcas en mis brazos y rostro son la prueba silenciosa de mi condición. Un hombre real, nacido, no fabricado. Sobre mi pecho, grabado a láser en la piel, se encuentra el símbolo de mi orden, una doncella de hierro. Recuerdo que, en otros tiempos, su sola presencia me llenaba de vergüenza. Pero esos días han quedado atrás. Aquel hombre que una vez dudó ya no existe. Ahora la llevo con orgullo, como una insignia de mi deber. El hierro forjado en forma de mujer, lleno de púas en su interior, es una imagen que pocos comprenden realmente. Para muchos, la doncella de hierro es la encarnación de la brutalidad primitiva, pero mi profesión me ha vuelto más curioso que otros hombres. He aprendido que su diseño es más eficiente de lo que parece. Al cerrarse, la víctima es atravesada instantáneamente, asegurando una muerte rápida. No es más cruel que una lanza o una espada. Hay castigos que han sido mucho peores. Tal vez los peores castigos nacieron no de la violencia, sino de un acto de falsa misericordia. Hubo una era, mucho después de la doncella y mucho antes del presente, en la que las naciones del mundo declararon la pena de muerte como un vestigio de barbarie. Se celebró su abolición como un triunfo de la civilización. Y sin embargo, en su intento de ser justos, crearon algo mucho más monstruoso. Los condenados de aquella época no morían. Eran sometidos a cirugías, ejecutadas con la frialdad y precisión de los robots quirúrgicos. No era una lobotomía, claro. Eso habría sido demasiado burdo. La gente retenía sus capacidades, pero tras meses de escaneos exhaustivos, las máquinas intervenían con exactitud quirúrgica, eliminando conexiones individuales del cerebro, sin dolor, sin cicatrices visibles. Pero aquellas diminutas modificaciones destruían memorias, reconfiguraban tendencias, borraban impulsos. Eran ajustados, reprogramados, reducidos a la sombra de lo que alguna vez fueron. La justicia de aquel tiempo se enorgullecía de su eficacia. Lo llamaban rehabilitación. No se hablaba mucho de los efectos secundarios. Como muchos de aquellos que fueron intervenidos, terminaban en la locura o acababan con su propia vida. Hoy, en el siglo XXV, entendemos algo que ellos no comprendieron. La muerte es un destino mucho más digno. No hay nada más humano que el final inevitable de la existencia. Al menos ahora, con todas nuestras fallas, no hemos caído en la arrogancia de aquellos tiempos. O al menos eso es lo que preferimos creer. La doncella de hierro jamás existió. Lo descubrí en un libro viejo, un tomo frágil, que hablaba de cómo estas máquinas de tortura fueron una invención del siglo XIX. No eran artefactos de la Edad Media, ni instrumentos de inquisidores o monarcas despiadados. Eran una falsificación, una mentira bien vendida a museos y coleccionistas, quienes, sin importarles la verdad, supieron que tales piezas encajarían en la narrativa de un pasado oscuro y cruel. Un pasado que, real o no, emocionaba a los visitantes y a los historiadores con su morbo y brutalidad. Cuando descubrí la verdad, me decepcioné. Pero luego comprendí que la doncella de hierro es mucho más que un objeto físico. Sea real o no, su lugar en nuestra cultura es innegable. Representa nuestra necesidad de creer que, sin importar la época en que nos encontremos,
Siempre somos menos bárbaros y más civilizados que nuestros antepasados, que a pesar de nuestros conflictos, al menos no somos tan crueles como para lanzar personas en una doncella de hierro. ¿Cuántas veces nos hemos contado la misma mentira? Mucho después de la era de la tecnología y la neurocirugía, cuando la civilización se replegó entre las cenizas de la Gran Guerra Atómica, cuando la humanidad se fragmentó en ciudades feudales y la desesperación flotaba en el aire contaminado, los supervivientes también miraron al pasado y lo maldijeron. No sin razón. A pesar de sus avances, su conocimiento y su poder, aquellas sociedades del pasado habían sido bárbaras. ¿Cómo si no podrían haber concebido armas de tal destrucción? Para aquellos descendientes de la catástrofe, el pasado era la verdadera barbarie, una encarnación de la perversidad disfrazada de civilización. Y ellos, en su mundo destruido, se consideraban moralmente superiores. Habían aprendido a vivir en armonía con la naturaleza, lejos de la corrupción de lo artificial. Por eso, cuando llegaba el momento de la justicia, los condenados eran atados al páramo, abandonados a su suerte para ser devorados por las criaturas mutantes que la guerra había dejado como herencia. Habrán sabido esas gentes del páramo que más de 2000 años antes los cristianos fueron lanzados a los leones en la arena de Roma. Hay métodos de ejecución cuya esencia no ha cambiado con el tiempo. Solo sus detalles se han transformado, adaptándose a los deseos y necesidades de cada era y cada civilización. En el siglo XX, Thomas Edison impulsó el uso de la corriente eléctrica como instrumento de muerte. La silla eléctrica no nació como una necesidad, sino como un truco publicitario para demostrar los peligros de la corriente alterna, competidora de la corriente continua de Edison. 150 años después, fue prohibida, solo para ser retomada brevemente por una dictadura en Oriente Medio. Tras 10 días de protestas provocadas por un apagón masivo, el general supremo ordenó atar a 100 manifestantes en una cadena humana conectada a una estación de alto voltaje. La ejecución no vendría de un interruptor, sino de la restauración de la energía eléctrica. Murieron en el instante en que regresó la luz. En el siglo XXII, los verdugos del protectorado redescubrieron la decapitación y la guillotina, pero con una variación más creativa. La cabeza del asesino era removida mientras aún estaba con vida, para ser trasplantada al cuerpo de su víctima, reanimada con nanotecnología. El proceso no devolvía la vida, solo extendía la existencia del condenado por unos días o semanas. El cuerpo muerto continuaba su proceso natural de putrefacción, hasta que finalmente colapsaba y ya no podía sostener a su nuevo inquilino. Cada era ha creado sus propios métodos de ejecución, reinterpretando el pasado y reescribiendo su moralidad. Cada generación cree ver con claridad el horror de las prácticas antiguas y se convence de que su propia solución es más civilizada, más justa. La silla eléctrica fue un avance respecto a la horca. La inyección letal fue un avance respecto a la silla. La neurocirugía forzada fue un avance respecto a la inyección. Y así sucesivamente, en un ciclo interminable de refinamiento, donde el castigo siempre se reinventa bajo la apariencia de progreso. Cada era se justifica con la misma ilusión, que es la más avanzada, la más iluminada, que la humanidad ha aprendido de sus errores y que el barbarismo del pasado no se repetirá. Lo he pensado mucho y creo que la pena de muerte no es realmente un castigo.
Los replicantes que encuentran la muerte en mis manos no son víctimas de una justicia vengativa. Aunque he escuchado a muchos de ellos hablar durante horas, antes de callar para siempre. Algunos han tratado de convencerme de que la pena de muerte es solo una manifestación del poder absoluto del Estado, una demostración de que la autoridad no solo decide sobre la vida de sus ciudadanos, sino que lo hace con el respaldo de la moral y la legalidad, que su ejecución es un instrumento de miedo y control. Casi siempre todos acaban diciendo que ese Estado caerá, que la gente como yo seremos los últimos condenados, pero están equivocados. La pena de muerte existe porque hay un problema que el sistema no puede resolver enfrentando sus causas. Si un día acabaran con todos nosotros, al siguiente se convertirían en lo mismo que derrocaron. Porque la barbarie no pertenece a la historia, sino a la humanidad. Y estos clones, inferiores como son, igualmente llevan dentro el mismo demonio que el resto de nosotros. Yo soy la culminación de mi especie, tanto de la humanidad como de su ética. En el siglo XXV, mi sociedad finalmente comprendió los problemas del mundo. Creó clones para el trabajo y la esclavitud. Y para garantizar su sumisión, creó verdugos como yo, ejecutores dispuestos a eliminarlos como animales a la menor desobediencia. Mi era también resolvió el problema de la pena capital, al menos en lo que respecta a los hombres reales. Ningún ser nacido podía compartir tan fácilmente el destino de estos despojos de humanidad. Se vio el error en todos los métodos del pasado. Cada generación había prometido lo imposible: tomar la vida de alguien en contra de su voluntad de una forma que fuera gentil, limpia e iluminada. Por eso, cuando me rebelé contra mi sociedad y fui capturado, yo y mis compañeros tuvimos una elección. Durante años, día tras día, se nos presentó la misma terrible decisión. Podíamos elegir morir de inmediato o continuar viviendo como ejecutores de los replicantes hasta el día siguiente. Pero cada vez que elegí vivir, un día de mi vida anterior fue borrado para siempre de mi memoria. Muchos de mis compañeros eligieron la muerte. Yo fui un cobarde. Durante un tiempo, me entregué a este intercambio, convencido de que, eventualmente, encontraría una oportunidad para vengarme. Pero cada día mataba a otros revolucionarios, clones y hombres reales por igual. Con el tiempo, la demencia y el horror me acorralaron. Gran parte de lo que fui dejó de existir. Hoy ya no importa. Recuerdo que una vez tuve miedo de perder algo valioso, pero no puedo recordar qué fue lo que finalmente perdí. Y me alegra que así sea. No sé quién fue el hombre que condenaron, ni cuál fue en realidad su crimen. Mi condena ha sido cumplida. En cualquier momento podía abandonar este oficio e irme. El implante que me ataba a este destino fue removido hace años, pero la tortura y la muerte son lo único que conozco. El hombre que una vez fui ha terminado por aniquilarse a sí mismo, eligiendo morir un día a la vez hasta que ya no queda nada de él. Hoy soy un hombre nuevo, y hay mucho trabajo por hacer.